¿Qué es que consideras que es indiscutible para ti que Jesucristo existió? Jesucristo realmente existió, de verdad anduvo por este mundo, predijo su propia muerte y su resurrección, y si hubieras podido tener una cámara funcionando en la tumba en o alrededor del año 33 después de Cristo, un Jesús real habría salido al tercer día después de su crucifixión y sepultura. Y ahora, de nuevo, para hacer de abogado del diablo, En esta potente entrevista, Piers Morgan habla con Wes Hoff, un erudito cristiano y vicepresidente de Apologetics Canada, haciendo preguntas rápidas sobre el Jesús histórico, su afirmación de ser Dios y la evidencia de su resurrección. Wes responde con brillantez y audacia, abordando las preguntas más difíciles que los escépticos han planteado sobre Cristo. lo que me parece interesante de tu perspectiva al respecto, desde tu trayectoria y tus investigaciones, es que tú consideras que una gran parte del Nuevo Testamento es innegablemente y de hecho completamente cierto. Sí, de hecho, y creo que eso es demostrable con la evidencia real que podemos ver. Quiero decir, es que para ti es indiscutible que Jesucristo existió, por ejemplo. Oh, definitivamente sí. Creo que podemos decir de forma bastante inequívoca que un personaje, un rabino judío itinerante del primer siglo llamado Jesús de Nazaret, sí caminó por las polvorientas calles de la Judea ocupada por los romanos del primer siglo. Creo que incluso los académicos más escépticos consideran que, si bien sabemos muy poco acerca de Jesús, sí sabemos que existió y que fue crucificado hacia el comienzo del primer siglo bajo la supervisión del gobernador de Judea, Poncio Pilato. Jesucristo realmente existió, de verdad anduvo por este mundo, predijo su propia muerte y su resurrección, y si hubieras podido tener una cámara funcionando en la tumba en o alrededor del año 33 después de Cristo, un Jesús real habría salido al tercer día después de su crucifixión y sepultura. Mira, ese es el punto más importante de todo esto. ¿No es así? Es que si Jesús de Nazaret resucitó, eso realmente va a la esencia misma y al corazón del cristianismo. Porque obviamente si lo hizo, entonces eso es un milagro. Y entonces todos los que creen en el cristianismo, en todo lo que representa y en Jesús y en todo lo demás, se sentirían validados por ese hecho. Bueno, ¿cómo más lo explicas? Así que aquí está el kit de la cuestión. Del texto del Nuevo Testamento, entonces, ¿dónde está la prueba fehaciente y concreta para usted como historiador de que aquello realmente sucedió? Sí, creo que sí, Pierce. Tenemos una cuestión histórica en el sentido de que tenemos un personaje real que podemos demostrar que existió y luego tenemos a ese mismo personaje siendo demostrado en múltiples fuentes independientes y con referencias cruzadas, las principales de las cuales llamamos los evangelios, ya sabes, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero el hecho de que ahora sean textos religiosos no niega necesariamente que sean textos históricos. Sabes, estas fueron fuentes escritas independientes que provienen de esa época. Si queremos saber sobre alguien del mundo antiguo o la historia en general, vamos a las fuentes más tempranas, preferiblemente fuentes de testigos oculares, y creo que eso es lo que tenemos en los evangelios. Así que tenemos un personaje que vivió, que murió, y luego un personaje que, según una comunidad temprana de Jesús, resucitó. Y los relatos de eso no son simplemente escasos, no es que estén viendo a Jesús a la distancia como una especie de aparición o algo por el estilo. No, lo que tenemos es el caso de que miembros de la primera comunidad de Jesús decían que caminaron con él, hablaron con él, comieron con él, y esto ocurrió a lo largo de, como Lucas en su combinación del Evangelio de Lucas y los Hechos de los Apóstoles dice, a lo largo de 40 días. Esto no fue un evento corto, y así hubo, como sabes, según Pablo, hasta 500 testigos que participaron en este evento antes de su resurrección final, ¿sabes? Y su ascensión a la diestra del Padre. El contraargumento es que Pablo el apóstol no estuvo allí para la resurrección en persona y no hay otra referencia en realidad, aparte de, creo, la Primera de Corintios capítulo 15. Solo hay una referencia más al hecho de que 500 personas presenciaron esto. ¿A alguno de esos puntos, a tu parecer, le añade más dudas? No lo creo, porque creo que cuando miramos algo que podemos intentar explicar historiográficamente, miramos las diversas explicaciones y luego damos cuenta de los datos. Así que tienes razón en el sentido de que Primera de Corintios 15 es el único lugar donde se menciona que hablamos de estos 500 testigos que vieron a Jesús todos a la vez. Sin embargo, cuando corroboras eso con los relatos que encontramos particularmente en Mateo, Lucas y Juan, creo que sí explica, especialmente cuando tienes el episodio de la ascensión en Mateo y Lucas,
que esas 500 personas pudieron haber sido los individuos en el monte cuando Jesús ascendió. Incluso el hecho de que tengamos una sola instancia de esto siendo mencionado y luego podamos examinar a los individuos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después a otros en los documentos del Nuevo Testamento, que hablan sobre la resurrección de Jesús, que, sabes, incluso Santiago, el hermano de Jesús, en la epístola de Santiago, haciendo referencia a su hermano como nuestro glorioso Señor, un título que se le atribuye únicamente al Dios de Israel, Yahvé. Entonces, creo que tenemos que explicar estos casos particulares donde no solo hay gente favorable a esto, sino que tenemos individuos que son realmente hostiles, como Santiago, el hermano de Jesús, de quien los evangelios nos dicen que la familia de Jesús era en realidad muy reacia a cuán público era el ministerio de Jesús. Luego tenemos también a Pablo, quien inició su vida como un perseguidor, y eso representó un giro radical de 180 grados en cuanto a que él después se dedicó a escribir la mayor parte de la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento. Ahora bien, para hacer de abogado del diablo, pausa. El argumento en contra es el siguiente. Miren, todos estos testigos probablemente eran personas bastante primitivas, en su mayoría analfabetas. Pausa. El testimonio de testigos oculares es, como se sabe, poco fiable. Es la prueba menos creíble en un tribunal hoy en día, por ejemplo. Y como el método histórico no se ocupa de milagros, es ridículo, dice la gente, basar cualquier historia en ello. Es decir, incluso el Evangelio de Mateo nos dice que cuando Jesús apareció ante sus 11 discípulos, algunos de ellos dudaron. A lo que la gente dice, bueno, si ni siquiera todos sus discípulos creyeron esto, ¿por qué nosotros? Sí, creo que hay varias cosas que están sucediendo en ese aspecto. En lo que respecta al método histórico y la forma en que realmente evaluamos las cosas, solo tenemos el testimonio de los testigos. ¿Sabes? Tienes algo que es muy distinto a lo que sería una sala de tribunal en un contexto legal moderno, ¿verdad? Incluso algo como un testimonio de oídas. Bueno, toda la historia antigua, en cierto sentido, es un testimonio de oídas, pero eso no aplica cuando lo aplicamos al método historiográfico. Necesitamos usar los mismos estándares que cuando examinamos algo como, digamos, las biografías de Tiberio con Velleio Paterculo, Tácito, Suetonio y Casiodoro. Cuando tenemos múltiples relatos sobre la vida de una persona, analizamos tanto los aspectos en los que están de acuerdo como aquellos en los que quizás hay alguna diferencia en los detalles, y entonces intentamos, con la mejor de nuestras capacidades, explicar algunas de las diversas situaciones que se están dando. Ahora bien, yo diría, ¿sabes?, frente a la acusación de que, bueno, estas son simplemente personas antiguas e iletradas, eso es lo que sí es. Luis se refirió a esto como el esnobismo cronológico. ¿Sabes? Que la gente sea de la antigüedad no significa que sean estúpidos ni que no sepan lo que está pasando. Y lo que tenemos respecto a este evento es que muy temprano, después de la muerte de Jesús, tenemos una explicación de qué pasaría si la resurrección no hubiera ocurrido, lo que cabría esperar. Los 11 discípulos están escondidos en el aposento alto. Tienen miedo, saben de otros movimientos mesiánicos en el mundo antiguo, individuos como Simón Bar Giora, quien se proclamó Mesías al ser aplastado su movimiento. Así que cuando murió cuando murió, su movimiento fue aplastado completamente. Y entonces creo que tenemos que analizar qué explica que estos 11 discípulos tan asustados no solo proclamaran con valentía que Jesús realmente resucitó de entre los muertos, sino que llegaron al extremo de arriesgar sus propias vidas en la persecución sin dudarlo. Y algunos de ellos, en efecto, perdieron la vida por esa proclamación. Y por consiguiente, considero que no está más allá del ámbito de lo posible que la historia, en realidad, pueda llevar a cabo una evaluación de esta evidencia y pueda afirmar, de acuerdo, tenemos estas interrogantes. ¿Cómo entonces podemos explicar algo como una tumba vacía o incluso los discípulos de Jesús regresan y el relato de Pentecostés tiene lugar en la ciudad de Jerusalén? Así que los discípulos de Jesús vuelven a la escena del crimen en el pueblo donde la gente lo habría visto crucificado y ahora proclaman que ha resucitado. Bueno, ¿por qué volverías a ese lugar donde la gente podría haber sabido realmente lo que pasó, especialmente si intentas ser falso o deshonesto? Y entonces es ahí donde sucede. Y sabes, Esteban es el primer mártir. Eso también ocurrió en Jerusalén. Eso habría sido un claro disparo de advertencia a la proa para los discípulos si querían continuar proclamando estas cosas. Se habrían dado cuenta de que esto resultaba controvertido, tanto en los círculos judíos como en los gentiles, el proclamar estas cosas, el declarar a Jesús como Señor. Sabes, una de las confesiones más tempranas del cristianismo fue Jesús es Señor, cuando la sociedad decía César es Señor.
Y así había riesgos políticamente, había riesgos religiosamente. Y aún así, los discípulos siguen proclamando estas cosas, incluso en detrimento de sus propias vidas. Bueno, ¿qué dices cuando la gente dice, bueno, mira, hay partes del Nuevo Testamento que aluden a Jesús como no siendo el Hijo de Dios, y luego hay partes donde parece ser Dios mismo? ¿Cómo refutas ese argumento de que hay una inconsistencia ahí? Así que Hijo de Dios es un título reservado para no distinguir a Jesús de Dios. Sabes, en el Evangelio de Juan en particular, hay un momento donde Jesús se llama a sí mismo Hijo de Dios de una manera que hace que los judíos tomen piedras para apedrearlo. Y cuando él dice, ¿sabes por qué buenas obras me van a apedrear? Ellos dicen, no por tus buenas obras, sino porque llamas a Jesús tu Padre, haciéndote igual a Dios. Y sabes, Jesús entonces, él no dice, oh, no, me habéis malentendido. Sabes, a mis amigos musulmanes les gusta señalar que hay múltiples hijos de Dios en toda la Biblia. Teníamos a David, quien era considerado un hijo de Dios. Pero lo que es único es que a pesar de que, como a veces mis amigos musulmanes les gusta decir, hay hijos a montones, a pesar de esa realidad, Jesús no está afirmando ser un hijo de Dios. Él afirma ser el Hijo de Dios de una manera única, que no solo lo pone en igualdad con el Padre, sino que en este contexto monoteísta del judaísmo antiguo, en realidad se atribuye a sí mismo honores, atributos, nombres y hechos a los que solo Dios mismo tiene derecho. Y así, los judíos a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de Jesús, su ministerio y sus actividades no se confunden con las cosas que dice. ¿Sabes? Cuando él al comienzo del Evangelio de Marcos, cuando perdona los pecados de una persona, su respuesta es, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y tienen toda la razón. Solo Dios puede perdonar nuestros pecados. Y así Jesús en su respuesta, está diciendo, sabes, hago esto para que sepas que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados. No es una corrección, es una reformulación al decir, sí, tienes razón, solo Dios puede perdonar pecados. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Quién soy yo entonces? He visto a Ricky Gervais en varios programas de entrevistas. Él es uno de los ateos más conocidos del mundo y dice, mira, hay 3,000 dioses si los sumas todos de todas las religiones. ¿Sabes quién te asegura que el tuyo es el verdadero? ¿Y qué pasa con los demás entonces? No existen, no son dioses reales. En otras palabras, su postura es, miren, no pueden tener razón todos ustedes a menos que existan 3,000 versiones diferentes de un ser, sí, sobrenatural, espiritual, que nos esté supervisando a todos nosotros. ¿Qué le dices? Sí, bueno, creo que es un argumento bastante absurdo en el sentido de que la competencia no niega la realidad objetiva. Así que digamos que usamos una analogía judicial. Si alguien fuera condenado por un crimen aquí en la ciudad de Toronto, donde vivo, y se parara ante un juez y dijera, ¿de verdad cree que cometí este crimen? ¿Sabe cuánta gente hay en esta ciudad? Tenemos 3 millones de personas en esta ciudad. ¿Y crees que yo soy el culpable? De verdad, entre tanta gente, ¿sabes cuánta gente hay en Toronto? ¿Cuánta gente hay en Ontario? ¿Cuánta gente hay en Canadá? ¿Cuánta gente hay en Norteamérica? ¿De verdad crees que dada la cantidad de gente que hay en esta tierra, soy yo quien cometió el crimen? ¿Sabes? Entonces no miraríamos al juez y diríamos, bueno, ese es un buen argumento. ¿Sabes? ¿Has pensado realmente en cuántas otras personas hay por ahí que solo porque tú crees que este individuo en particular fue el que cometió el crimen? ¿En serio? Bueno, no, nosotros no elegimos a cualquiera arbitrariamente, ¿sabes? O en el caso del cristianismo, elegimos a un Dios. Creemos que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, basándonos en la evidencia no solo de lo que encontramos en la Biblia, sino también, sabes, en el ajuste fino del universo, de la moralidad en la realidad objetiva de este mundo. Y el hecho de que nosotros somos, Pierce, personas que operamos con moral, con significado e intención, y tenemos un valor intrínseco. Observamos estas cosas y no elegimos arbitrariamente a Yahvé, el Dios de la Biblia, por encima de Zeus, Thor, Alá y Buda. Lo hacemos, yo diría, basándonos en la evidencia concreta y públicamente disponible que apunta a las afirmaciones de verdad, que yo diría el cristianismo responde en relación con las preguntas fundamentales que tenemos. Esta es la pregunta que todo ser humano debe afrontar. ¿Fue Jesús real? ¿Murió y resucitó verdaderamente por los pecados del mundo? Lo que está en juego es la vida eterna o la separación eterna de Dios. En una cultura nublada por la duda y la distorsión, Wes Hoff se erige como una voz de claridad respondiendo con confianza, humildad y precisión académica. Sus palabras nos recuerdan que la fe en Cristo no es una creencia ciega, sino razón anclada en la verdad, la historia y la revelación. Cuando toda la evidencia es sopesada, lleva a una conclusión innegable. La tumba está vacía y Jesucristo ha resucitado.